tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:03 ya de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 11 de enero del año 2017 y como todas las mañanas les hago llegar un saludo muy especial a quienes están siguiéndonos acá en Lima a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando en distintas regiones del país, y por eso es que tenemos un particular cuidado de comenzar a la hora para poder entrar enlazados con un grupo importante de radioemisoras que a esta hora están transmitiendo en vivo y en directo el programa. Hoy es 11 de enero, hoy hay una marcha a nivel nacional de indignación, de protesta por la manera como se han venido desarrollando una serie de hechos contrarios a lo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski había ofrecido en la campaña electoral. En tanto, lo que ofreció y lo que hizo que ganara la elección era básicamente evitar que el fujimorismo llegara al poder, con lo que eso podía significar, y para eso la democracia era lo que tenía que cuidar. Hoy día no solo no la está cuidando como debe, sino que ha dado un indulto basado no solo en información que no es exacta ni cierta, sino tratando de sorprendernos, mentirnos, diciendo que esto responde a un asunto humanitario. Gracias también a quienes desde las regiones nos siguen a través de canales de televisión que están o recogen o toman imagen y luego la transmiten en su programación. A quienes nos siguen a través de la página web, habrán notado ustedes que la página web de IDL Radio está totalmente renovada, idlradio.p, y también nos pueden encontrar en RBC Online. Y quienes tienen la posibilidad, pueden y habitualmente usan las redes, en Facebook también estamos saliendo en vivo y en directo. Gracias también a otros medios de comunicación que, como hoy, recogen algunas informaciones que se producen aquí en el programa. Hoy día es jueves y como todos los jueves Ernesto de la Jara viene para conducir el programa conmigo. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hay varios temas que están vinculados todavía o están relacionados a estas o siguen siendo parte de las reacciones a lo que ha sido la conformación del nuevo gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski en este contexto, en esta etapa que él ha llamado de la reconciliación, y que, digamos, más allá de algunos matices que pueda haber en el análisis, nadie logra convalidar que lo que el presidente ha hecho tiene que ver con ese fin que dice estar impulsando. Pero hay otras noticias que no están vinculadas a eso. Vamos a pasar esto un poquito más adelante para comentarlo, que son buenas noticias. A vísperas, Ernesto, de la visita del Papa, que llega, como ustedes saben, ya la próxima semana, pues el Vaticano ha ordenado, o sea, el Papa, que se intervenga el movimiento de Vía Cristiana Sodalicio por los abusos que ahí se han podido no solo identificar y documentar, sino que en los últimos años se han mantenido lamentablemente bajo el manto de la impunidad y de la protección de determinados sectores de la Iglesia, que parecería hoy día se está rompiendo, lo que termina siendo una muy buena noticia en esos dos aspectos. Uno, que se investigue, y lo otro, que se haga como un anuncio de la manera como el Papa está viendo también estos problemas que son seriamente cuestionados, pero que no siempre han sido recogidos como hoy por la propia Iglesia. Claro. Ahí, de acuerdo contigo, es un paso sumamente importante. Leía que Pedro Salinas tenía la interpretación dice, no quiero hacer un aguafiestas, pero es el mismo órgano del Vaticano que los absolvió, los exculpó al sodalicio la vez pasada, y que más bien habló de las víctimas como cómplices. Pero yo creo que, sea la razón que fuere, es decir, que ha sido una especie de ganarse a la población ahora que viene al Perú, estamos en mejor pie, y habrá que tener una fiscalización y un impulso para agarrar esa nueva decisión. Yo sí creo que finalmente, pese a que es obvio que lo están haciendo porque viene el Papa, sin duda, hay que empujar el asunto. Pero justamente por eso, por el contexto en el que se da, me parece que es más importante, porque si bien hasta ahora lo que se ha tratado es de hablar del caso para tapar y, digamos, de alguna manera disminuir el impacto, cuando venga el Papa lo que hay que hacer es que no solo escuche o conozca o sepa de otras versiones, y que no sea que escuche solamente a los representantes de esa organización o solamente de la Iglesia. Pero me parece que de todas maneras es muy importante. Primero porque en términos mediáticos, si uno quiere, hoy ocupa la portada de casi todos los medios de comunicación. Sí. Y ese ya es un llamado, es decir, inevitablemente
en la visita del Papa este va a ser un tema de agenda, así ellos crean que lo pueden administrar solamente con este anuncio, porque va a seguramente preguntársele, o a la gente que está alrededor de la organización de su venida también se le va a preguntar sobre este asunto. Además refuerza, Glatzer, recordemos que hay una investigación fiscal sobre el tema del sodalicio todavía, entonces sí, esto va a reforzar, ¿no? Ahora, así como efectivamente en la iglesia han habido idas y venidas y se ha tratado de en algún momento evitar que se profundice en la investigación, en el Ministerio Público también han habido ese tipo de situaciones, claro, pero han sido fiscales comprometidos con, digamos, que se sepa exactamente qué pasó, los que han evitado que esto pueda quedar ya archivado, y más bien hay un proceso de investigación que es muy importante, y creo que hay que ir preguntando en qué está también, ¿no? El otro tema que está vinculado con otro asunto que por estos días ha generado protestas en distintas zonas del país es, digamos, y está vinculado con el tema de la papa. Ayer ya el ministro de Agricultura, flamante ministro de Agricultura, recién inaugurado en el cargo, ha dado la noticia que han terminado resolviendo el problema, y que, digamos, van a conformar una mesa técnica y que van a ser los gobernadores o los gobiernos regionales los que van a comprar la sobreproducción de los paperos, que, digamos, es consecuencia de una serie de problemas, entre otras de mala planificación, pero que eso que ya nos han acostumbrado, digamos, y los anteriores gobiernos, de después crear una mesa técnica para que ahí se vayan resolviendo los problemas, ojalá que no sea una vez más pensado desde la lógica de ganar tiempo para, en el entendido de que eso se va resolviendo solo, no hacer nada más adelante, porque creo que una manifestación más, o dos o tres juntas sobre distintos temas, a la debilidad de este gobierno lo terminarían arrinconando peor, y ahí sí, digamos, no hay quien lo salve. Si la conflictividad social a la que no le ha prestado atención este gobierno es un asunto que puede terminar siendo mucho más grave para ellos, ¿no? Creo que es una buena noticia también que eso se haya por lo menos encauzado, y ojalá no se repitan situaciones de esa naturaleza. Un alcance, como se dice ahora, Glatzer. Claro, pero ya yo recuerdo que en otras oportunidades también la solución, entre comillas, ha sido esa, ¿no? O sea, comprar la sobreproducción de la papa para bajar el conflicto. Pero es un tema de fondo, sin duda, ¿no? Sin se duda. Produce, ¿cuántas son? Más de 4.000 variedades de papa, pero a la vez la otra papa es más barata. Algo se tiene que hacer. Hay un montón de gente que vive de eso y tiene que haber una solución de fondo, ¿no? Ahora se ha bajado el asunto, pero incluso hay algunas zonas que yo escuchaba ahora, por ejemplo, creo que en Huánuco o en otros sitios del país no han aceptado el acuerdo. Sí, ¿no? sí. Digamos, tiene que ver con esto de que no hay, primero, digamos, no hay establecidos y funcionando mecanismos de coordinación que puedan ser eficientes, pero por otro lado, digamos, esa lógica de dejar todo a que el mercado resuelva y no planificar estas cosas hace que lamentablemente terminemos en una situación donde los más afectados son los productores. Pero el otro tema que creo que está vinculado a este y a otras situaciones que más adelante pueden ir escalando es la poca atención del gobierno a los conflictos sociales. Ernesto, la economía, y ese es un asunto que no solo va a recuperarse por el contexto internacional que ha mejorado en materia de algunos minerales, sino cómo tú haces para sacar adelante proyectos grandes y que puedan de alguna manera producir lo suficiente para aprovechar esa bonanza, digamos, en el mercado internacional. Pero en el marco de avanzar en esos proyectos no se ha hecho nada para generar niveles de confianza suficientes en las poblaciones para que puedan apostar por estos proyectos, y el momento que quieran empezar a sacarlos van a tener problemas de conflictos también, que creo yo van a ser en un contexto electoral municipal regional asusado por sectores que van a ver ahí la posibilidad de hacerse notar y de repente llegar a estos cargos. Creo que el gobierno ahí también ha fallado claramente y no ha hecho nada sobre este tema tan importante, ¿no? Está también el conflicto pesquero, por ejemplo, todo el tema de la anchoveta que se arrastra hace un montón de tiempo, la veda y todo. Pero yo iba a comentar, Glatzer, me has hecho acordar de lo de los conflictos sociales. No sé si te has dado cuenta, en televisión han comenzado un montón de publicidad, que es como una especie de noticiero sobre Tía María. De Tía María, la sauna. Lo cual a mí no me parece mal que la empresa comunique qué está haciendo y qué no está haciendo. Lo único que habría que chequear
que sea verdadero lo que esté haciendo. Por ejemplo, me parece un poco, claro, ponen abajo aviso contratado, pero no todo el tiempo está el aviso contratado, entonces parece como un noticiero del canal de ahí donde se difunde, canal, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, además, todo es impecable, todo es bonito, no hay ningún conflicto, todos ganan. Entonces, lo que yo digo, ojalá, porque me parece muy bien que haya una política de comunicaciones buena de la empresa, pero que eso no sea una distorsión de la realidad que haga creer que basta como con engañar un poco a la opinión pública para poder seguir haciendo lo mismo como si no hubiese un conflicto. Eso sí, yo creo lo he comentado con varias personas. Sí, también, ¿no? yo lo he visto también, y creo que ahí lo que hacen es, como estrategia de la empresa, dos cosas, ¿no? Una, que les han recomendado que ellos tienen que buscar una legitimidad en la población antes de que el proyecto se inicie, y por eso han desarrollado seguramente algunas acciones directamente con la población. Y lo otro es bajo esta idea de creer que los problemas de conflictividad social que tienen a la base un reclamo legítimo de la gente por, digamos, no solo no ser consultada, sino que les puede perjudicar esa actividad frente a otras que ellos desarrollan como la agricultura, es creer que es un asunto básicamente de comunicación. Esa lógica de lo que pasa es que ellos reaccionan porque no entienden, no les hemos explicado bien de qué se trata, y no tiene que ver en algunos casos con comunicación, pero no centralmente con comunicación, sino con confianza. Es decir, si tú vas a meterte a una zona y no has logrado establecer una relación, digamos, lo suficientemente amigable con un entorno en el que vas a participar por varios años, entonces es muy difícil que la gente te crea porque le sacas un noticiero, le dice que todo es una maravilla, y ese es un error que me parece. Pero es mejor eso, claro, a lo que hacen otras mineras, que es comprar periodistas, claro, publicitar una cosa de otra naturaleza, pensando que eso va a evitar la conflictividad, y en los casos en donde eso se ha producido, evidentemente ha tenido un efecto contrario. Pues bueno, ahora vamos a regresar al ámbito más de la discusión sobre, digamos, no es que esto no tenga que ver con la política, no tiene que ver, pero más vinculado al Congreso, a los partidos políticos, al presidente de la República. Ha visto que, digamos, si es que el presidente creía que las cosas iban a tranquilizar y que Kenji Fujimori con sus 10 en Fuerza Popular y Alberto Fujimori libre iban a lograr tranquilizar al mototaxi y evitar que reaccionara de la manera brutal como ha venido reaccionando con el gobierno, pues se equivocó, porque todos estos han estado amarraditos, encorsetados, calladitos, como dice Augusto Álvarez Rodríguez en su columna el día de hoy, como cuando entras a un examen de rayos X y dice no se mueva, no respire, así estaban los fujimoristas, claro, pero han pasado ya unos días, no han podido más y han empezado con todo. Daría la impresión de que hay posibilidades de amiste, no hay dentro de la bancada. A estos 10 disidentes parece que los van a sacar como un mensaje severo también para otros que quieran seguir ese camino. Y al gobierno también ya han empezado a darle duro, y no tengo dudas que dentro de poco vamos a estar en una situación frente al gobierno, de ese grupo frente al gobierno, que puede terminar complicando la vida a Pedro Pablo Kuczynski. Que poco le duró, digamos, la luna de miel. Sí, yo te aviso que era de los que pensé que una vez fuera libre Fujimori, de repente ahí iba a poder, como decir, vamos a unificar el clan, la dinastía, ¿no? Todavía no lo descarto, sí, pero es cierto lo que tú dices. Yo veía, como te comentaba ayer, en una entrevista en Canal N a Becerril, y todo lo que ha dicho de Kenji me ha impresionado, en el sentido de, no solamente ha dicho que no lo admira, sino que no lo respeta. Ha dicho que tal vez alguno de los 10 podría, si pide perdón al país, a la bancada, al Congreso, podría ver si se quedara. Que si bien el líder histórico puede ser Alberto Fujimori, la que ha construido el partido, lo que ha hecho todo, es Keiko Sofía Fujimori, porque ahora le dicen la lideresa Keiko Sofía Fujimori, sí, ¿no? Un nombre completo, ¿no? O sea, que prácticamente ha dicho que no tiene por qué meterse Alberto Fujimori ya en nada, que no es parte del partido, que él no es parte de la organización, que no tiene derecho y que tiene que responder. O sea, con todo ha sido con una agresividad impresionante, además infraterno, le ha dicho todos los adjetivos habidos y por haber a Kenji, y además sigue diciendo, acá ha habido un pacto a favor de la corrupción, cuando todo el mundo sabe que el pacto ha sido para el indulto. Sí. Entonces, es impresionante. Yo creo que han salido y han dicho, ahora sí, bueno, si quieren chantajearnos con que Alberto se va a poner del lado de Kenji, bueno,
vamos a la batalla. Sí. Ha sido un cambio total, ¿no? Ya no vamos a estar con medias tintas, que no sé cuánto, sino de frente, vamos al choque, al enfrentamiento, ¿no? Ahora, y es, digamos, curioso la manera como se presenta esta confrontación dentro de Fuerza Popular, ¿no? Cuando uno dice se está partiendo el partido más grande del Perú que casi llega a ser gobierno, daría la impresión que son un partido y que tienen no solo algún nivel de organización, sino que estamos hablando de gente pues que tiene algún nivel de vínculo ideológico. Si tú ves el bloque de Keiko Fujimori, que digamos son, diría yo, de los 61, 55, digamos, básicamente robots que le andan la mano solamente para votar, como le dice Keiko, y otros 5 que piensan, pero piensan poco, porque no tienen mayor capacidad, del lado de los que se han ido con Kenji. Tú has visto, ayer veía este señor Bienvenido Ramírez, que decía que él es vehemente, que él defiende a las... Yo quería saber cuál era su visión, o sea, digamos, ¿qué quiere ese bloque para el país? Dice la gobernabilidad, Kenji es una persona muy leal, es una gran persona, y digamos, para decirlo en términos más coloquiales, ¿qué nos importará si es buena gente o mala gente Kenji, si es que toda la gente, digamos, el grupo que ahora está con él no tiene una idea, o digamos, si lo único que los une es, digamos, la cercanía con Kenji Fujimori? O sea, ahora estamos en un partido que la gente se alinea con Keiko Fujimori o con Kenji Fujimori, los dos hijos de un dictador, y nadie en esa agrupación, que ya tiene varios años, ha siquiera imaginado la posibilidad de que se pueda construir un partido sin alguien Fujimori. O sea, es impresionante. Y a esa dinámica estamos sometidos, claro, con la publicidad que le dan varios medios de comunicación, como si eso fuera lo más relevante. Creo que hay otros temas que a Fuerza Popular habría que exigirle en este supuesto parteaguas, como por ejemplo, parteaguas debería ser que Kenji salga y diga, ¿sabe qué? Sí, ahora nos llaman desleales, nos hacen todo. Antes que nos voten, yo quiero plantear un término, una cosa que a mí me parece que es fundamental, que salga Keiko Fujimori y que explique los fondos de la campaña, de dónde sacó la plata, lo de Odebrecht. Yo al comienzo, de buena voluntad, dije que ponía las manos al fuego por ella, pero ahora dudo con todo lo que están haciendo, porque creo que quieren tapar. A ver si Kenji va a hacer eso, a ver si va a criticar a Joaquín Ramírez, a ver si va a criticar a... O sea, digamos, en realidad es buscar el control del partido, pero para favorecer un interés particular. En el caso de Kenji, que su papá sea el que siga mandando, y en el caso de Keiko, para no perder todo lo que le ha dado estos años el manejo, digamos, de esta agrupación política, ¿no? Claro, es que a la vez Keiko le va a decir, a ver pues que Kenji aclare lo de Limasa, claro. A ver pues que aclaren todas las empresas que tienen con los otros hermanos, a ver pues, entonces entre ellos están absolutamente cómplices en cosas irregulares desde el punto de vista de la corrupción. Pero solamente una idea sobre lo de Becerril, que incluso llegó a decir que claro, era injusto lo que se había hecho frente a Fujimori en la autoría inmediata, pero frente a otros delitos, bueno, por ahí podría haber habido una condena, pero no tan, o sea, dio a entender que por ahí podría haber habido algo, pero que ha sido drástico y todo. ¿Y por qué comento esto? Porque yo creo que la jugada es que Fujimori también se define, Alberto Fujimori, en el sentido que diga, a ver, voy a reaccionar y voy a criticar abiertamente a Keiko, o me doy cuenta que tengo que tratar de mantenerme equidistante o no, porque si no voy a tener que salir a una confrontación de frente en relación a mi hija Keiko, la lideresa, y a todo el partido que se ha quedado con ella. Yo creo que esa es la jugada. Defínete. O vas a tomar partido abierto y claro, pero en términos políticos de la lucha por Kenji, o vas a tratar de ser equidistante y guardar un cierto perfil. Yo creo que eso están provocando. De una vez que se abre el conflicto, ¿no? Ahora, pero digamos, como tú decías hace un rato, Ernesto, conforme van pasando o van a pasar los meses, el fujimorismo va a ser lo que más le conviene, y lo que más le va a convenir más adelante va a ser, creo yo, juntarse de todas maneras. Claro. No hay posibilidad de que ellos pongan en riesgo lo que han conseguido porque, digamos, a Kenji no le gusta esto, a Keiko no le gusta lo otro. Finalmente son y defienden básicamente lo mismo, más allá de algún matiz que pueda haber en algún asunto en cuestión básicamente de formas. Otra cosa es lo que está pasando, parecida, es lo que está pasando con el APRA a propósito del nombramiento de Javier Barrera. Entonces, ¿qué es la institucional partidaria? Que se ha roto la disciplina, que cómo es posible que Mercedes Arauz, digamos, Mercedes Arauz,
hace bastante tiempo ha demostrado que, digamos, su virtud no solo no es la lealtad, sino que los escrúpulos no son, digamos, un asunto que ponga en su lista principal de lo que tiene que resguardar todos los días. Y claro, ella iba a buscar en un partido que sabía debía seguir algunos procedimientos, y ha encontrado a Javier Barrera, que muy rápidamente ha aceptado. Pero más allá, digamos, de lo que pueda significar en términos partidarios, yo creo que lo que está en juego, y por eso es que Mulder sale como sale, y por eso es que verá que Ken dice lo que dice, y por eso es que Jorge Castillo está aprovechando la situación para ahora darles el vuelto a los que lo llamaron traicionero en la última votación a favor de la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Es que, y a Mauricio Mulder lo veo, y creo que lo que más le está dolido de lo Barrera no es el partido que no ha consultado, sino que Alan García ya no tiene el control del APRA. Es decir, Alan García ya no maneja, o sea, ya no es más del Castillo se le revela, Luciana León se le revela, Barrera se va con el gobierno, en fin. Y él lo que necesita, Diego García, es tener un partido sólido para cuidárselo a Lavallato, que es lo que principalmente creo que en este momento lo motiva para, desde la política, buscar salvarse. Son las 7:22 de la mañana. Estamos, me dicen, en comunicación telefónica con Yude Simón, que, como ustedes saben, ha sido presidente regional en Lambayeque, ha sido congresista de la República y ha sido también presidente del Consejo de Ministros justamente en la época del segundo gobierno de Alan García. Y lo hemos llamado brevemente para conversar con él, además que podríamos preguntarle sobre otros temas políticos, por uno en particular que nos parece que hay que verlo en perspectiva y puede terminar siendo muy peligroso. En el Congreso de la República se ha aprobado ya que, digamos, los condenados por algunos delitos no podrán participar en ningún cargo de elección popular. Y, digamos, entre otros los que fueron sentenciados por terrorismo. Y esto que suena bien, porque, digamos, ahora ya no los vinculados a delitos graves como violación a menor, en fin, no van a poder participar. Pero ojo, los que sí van a poder participar son los que son sentenciados por violación de derechos humanos, por lesa humanidad, por lavado de activos. Eso no los han puesto en ese catálogo, en esa lista. Pero, digamos, esto ha generado. Y Yude Simón es una persona que en este momento está tratando de abrirse camino para postular al gobierno regional de Lambayeque, donde ya fue presidente regional en 2 oportunidades. Y él tiene una interpretación de por qué ha pasado eso, porque claramente a él lo va a perjudicar. Y quisiéramos nosotros compartir su reflexión o su punto de vista sobre este tema. Señor Yude Simón, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy en Lambayeque, pero fíjate tú, no solamente es por mí, sino por la injusticia de traer otra vez al recuerdo todo el sufrimiento que han tenido más de 1,000 personas, mucho más, que fueron injustamente sentenciadas, que pasaron momentos muy dramáticos de su vida, que no solamente, como te digo, es mi caso, y que el expresidente Fujimori, como consecuencia de la presión internacional y nacional, se dio cuenta que había mucha gente inocente en las cárceles. Y en julio del 96, como consecuencia de esa presión, dio una ley llamada Ley Ayoc, que estaba dirigida por el defensor del pueblo, por el ministro de Justicia y por el querido padre Uber Lancier, como representante del propio presidente, con la finalidad de evaluar, calificar y proponer en forma excepcional una comisión especial de indultos o derecho de gracia para personas procesadas o condenadas injustamente. Fue todo un drama que tú lo conoces y que la población lo sabe perfectamente. Y ahora, de manera extraña, frente a la necesidad y a la presión también del pueblo peruano por el tema de corrupción, el tema de narcotráfico y el tema, en efecto, de gente que está obligada al terrorismo, se prepara una ley. Pero qué raro, ¿no? A pesar de que la congresista Maritza Grave, Belaúnde, Ceballos, etcétera, dicen que está muy bien, pero lo que hay que diferenciar es aquellos que purgaron cárcel injustamente, que fueron inocentes. Originalmente se aprueba en el Congreso, tal y conforme lo pide Maritza y otras fuerzas y otras personalidades de Belaúnde. Y este proyecto presentado por Becerril y Velázquez que se para y dice no se pueden incluir, aquí están todos. Se aprueba como quiso la gente, que se incluya a la gente inocente, va al Ejecutivo, y qué raro que el ministro que preparó todo el expediente súper rápido del señor Alberto, del expresidente Fujimori, lo observa la ley.
Y qué raro que la señora primera ministra, que llama al gabinete de reconciliación, presiona y lo firman. Entonces, con toda claridad, mucha gente dice este es un indulto con nombre propio, porque de todas las personas que han salido en libertad por inocencia, solamente uno participa en política, Yude Simón. ¿Y quién es el rival de Yude Simón? El hermano de Becerril. Y por cierto, alguna gente como Velázquez Quesquén, que por un odio personal, que es más fujimorista que aprista, es el principal defensor de esa ley para que no se incluya a los inocentes. Ajá. Y digamos, solamente hay que decir un dato adicional en relación a Velázquez Quesquén, como le dicen, a Velázquez Quesquén, y es que es también de Lambayeque, ¿no es cierto? Claro, él es de Lambayeque. Claro, entonces, digamos, usted lo que cree, intuye, piensa, es que, digamos, el interés particular de Becerril y Velázquez Quesquén tiene nombre propio y era tratar de evitar que se pusiera la excepción, que era correcta, que planteaban Glave y otros, para que justamente usted no participara en el proceso electoral que, digamos, se va a desarrollar en octubre de este año. Claro, esto es nombre con letra, pero además hay una cosa que me parece importante. ¿Qué pasa con esos campesinos, obreros, intelectuales, profesores que quieren participar y que han sido declarados inocentes y que han sufrido y han sido indemnizados además? Entonces, ciertamente, el pueblo quiere una ley que no permita que gente ligada al terrorismo, que narcotraficantes, que violadores, etcétera, no participen. Está muy bien, 99% de la población, pero la gente le meten una trampa, que es tampoco lo que fueron indultados por inocentes. Sí, pues, no, eso es un despropósito total, y claro, y excluyen, no sé si usted lo ha notado, a, por ejemplo, quienes cometen crímenes de lesa humanidad y a quienes están vinculados a casos de lavado de activos, que son dos de los temas o de los delitos que se ha podido acreditar en la política, han sido muy recurrentes. El caso de lesa humanidad y de derechos humanos de Alberto Fujimori y lavado de activos, pues que mancha a todos los partidos políticos, como estamos viendo. Y ahí sí, la verdad, no hay, por ejemplo, esa exclusión, cosa que debería, si es que la lógica es evitar que lleguen al ejercicio público personajes vinculados a delitos graves, deberían ser de primer orden, ¿no? Claro, y que en el Congreso anterior y antes que anterior, desde la época del primer gobierno del presidente Belaúnde, respetando, por cierto, lo que significa Belaúnde, un hombre íntegro y ilustre, pero de esa época y en el periodo anterior y ahora hay gente que están siendo investigada por narcotráfico en casi todos los partidos, pero en especial los partidos que hoy día tienen mayoría. Sí, señor Simón, tengo que terminar ya, con cargo que otro día conversamos sobre otros temas. Solamente quiero recoger su opinión sobre Mercedes Arauz y el gabinete que ha conformado en la reconciliación, y en particular, digamos, una apreciación sobre eso, pero en particular todo el pleito que se ha armado con el partido aprista por la inclusión de Javier Barreda como ministro de Trabajo. ¿Qué cree que está pasando ahí? ¿Hay una bronca declarada? ¿Es un asunto de otra naturaleza? ¿Qué piensa? No, lo que pasa es de que Mercedes Arauz no tiene ningún escrúpulo, como tú bien lo mencionaste, y pasa y arrasa todo. Quien ha nombrado el gabinete es Mercedes Arauz, y estoy convencido de que ni siquiera tuvo en cuenta al señor PPK, que ya es más un adorno en el palacio que un presidente. No. Y lo otro es de que ahí hay gente que está siendo investigada por asesinato o malos manejos en su gobierno regional. Hay gente que está ligada al montesinismo, en fin, y lo que yo creo que es una vergüenza este gabinete, respetando por supuesto a algunos de ellos que son personas que uno debe respetar, pero que han anclado muy mal bajo. Sí, pues vamos a ver entonces qué pasa. Señor Yude Simón, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar atentos a esto que usted nos ha contado y, digamos, con la posibilidad de más adelante conversar sobre otros temas. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Muy amable. Ha sido Yude Simón entonces que ha conversado con nosotros. ¿Qué hacemos, Carlito? ¿Vamos a una pausa? ¿O seguimos hablando? Vamos a una pausa. ¿O tú quieres, Ernesto? No, yo quería... Sí, mencionar algo sobre la conversación. No, sobre el tema de los inocentes, recordarle a la gente que estamos hablando de unas 700, 800 personas que se demostró completamente que no tenían absolutamente nada que ver ni con Sendero Luminoso ni con el MRTA.
incluso para ser indultados, se usó esta figura que es para el perdón de la pena, pero en realidad se usó porque no había manera de revisar todos los casos porque eran muchos. Dice el mandato claramente que solamente se puede indultar a las personas que se pueda demostrar lo que he dicho, que no tienen ninguna relación con Sendero Luminoso y con el MRTA. Y esto fue producto de una comisión que antes tenía abogados, todo. Entonces, volver a decir que estas personas son lo mismo que la gente que ha sido condenada por ser senderista o MRTista es parte de este intento de volver a reescribir la historia, ¿no? Y lo otro, decir, y algún día debemos tratarlo, que es que toda esta gente indultada en realidad ni siquiera es considerada casi como víctima, ¿no? Porque como que hay un razonamiento, como ustedes no murieron, no son desaparecidos, no dicen por bien servido que están. Y lo último, Glatzer, un comentario sobre esto que yo sé que es absolutamente impopular, pero esto de comenzar a hacer restricciones y prohibiciones frente a gente que ha sido condenada pero que ya ha cumplido la pena, también es bien peligroso. Sí, claro. También es peligroso porque supuestamente, primero, tú tienes como inhabilitar a la persona para que ocupe un cargo público o para que se dedique a una profesión. Es decir, tú en la sentencia le pones, por ejemplo, 10 años de pena privativa más, durante 10 años o 15 años no te puedes dedicar a la función pública o no te puedes dedicar a la profesión de medicina, todo. Entonces tienes esa posibilidad de ponerse en la sentencia. Pero una vez que cumples tú la condena, recuperas todos tus derechos. Entonces, si tú le comienzas a poner restricciones, ya no das esa posibilidad de que la persona pueda sanear su situación y que sea, por ejemplo, la persona que va a elegir o no el partido. Lo primero, ¿el partido elige o no elige una persona que tiene una condena? Además, el Jurado Nacional, la OMP, la debe hacer público y después la persona no votará por eso. Pero si comenzamos a restringir ahora todos los derechos de las personas que han tenido una condena, es bien peligroso, sobre todo en un país donde hay tanta equivocación y tanto... No, sin duda. Yo estoy, el Estado de Derecho es eso. Es decir, la sociedad tiene una manera de sancionar a quienes infringen o rompen con la ley. Y es, digamos, un debido proceso, van a la cárcel, les dan una condena, cumplen la condena y, digamos, regresan a la sociedad. Ese es el procedimiento, por más grave que sea el delito. Ahora, digamos, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que la demagogia, los asuntos, suena bien. Pero pasa igual, Ernesto, con la prisión preventiva. Acuérdate, hay que meter a todos en la cárcel, prisión preventiva. Claro, cuando meten al opositor todos aplauden. Pero cuando la cosa empieza a venir como un boomerang y está a punto de llevar a la prisión preventiva a esos que aplaudían lo primero, ahí sí se asustan y dicen, no, que fue una arbitrariedad. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces, digamos, es mejor para la sociedad hablar y hacer las cosas en consecuencia con una democracia y un Estado de Derecho que tanto nos ha costado ir consolidando en el país, a actuar bajo la lógica de la coyuntura, de la demagogia, que siempre va a llevar a dos cosas: a proteger solo los intereses de algunos y a generar actos de abuso de arbitrariedad que efectivamente en este y en otros casos ya se ha visto, se han cometido. Yo creo que eso hay que decirlo con claridad, y la verdad es que nosotros no hemos nacido para ser populares en ese sentido. Hay que decir lo que pasa, por más que a veces sea nada contracorriente, y esto no tiene absolutamente nada que ver, por supuesto, con avalar los delitos que han cometido estas personas. Digamos, es repudiable, por ejemplo, toda la violencia que generó Sendero Luminoso y el MRTA, que tanto daño nos hicieron, ¿no? Pero la sociedad tiene que preguntarse, ¿acaso los que están saliendo de la cárcel, que son terroristas, que cometieron graves actos contra el país, no sabíamos que en 25 años iban a salir después de su condena? El tema es qué hemos hecho en esos 25 años para no estar discutiendo estas cosas. Como sociedad hemos reflexionado y accionado de manera correcta para que la historia no solo no se repita, sino para que todo se encauce debidamente. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que los demagogos y los políticos salen a hablar tontería y media con un tema tan sensible, entre otras cosas, como este. Son las 7:35 de la mañana. Una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Ernesto Lajari Glatzer está. Vamos a tener el honor de acompañarlos esta mañana. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori.
quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. 7:37 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ayer les preguntamos a ustedes, que muy amablemente contestan nuestra encuesta todas las mañanas: ¿crees que el nuevo equipo ministerial encabezado por Mercedes Arauz le hace honor al término Gabinete de la Reconciliación? Sí, 14%, no, 86%. Vamos a hacer nuestro recorrido rápidamente vamos al Cusco, ¿no? Al Cusco. Wilson Chilo está con información. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Glacker, buenos días. Wilson Chilo desde el Cusco, Pulso Regional. Glacker, la ciudadanía cusqueña se está organizando para el día de hoy movilizarse contra el indulto y contra la impunidad. El colectivo Asamblea Ciudadana por el Cusco está citando a toda la ciudadanía cusqueña a las 4 de la tarde en Plaza Limatampa. La ruta va a ser para ir toda Avenida El Sol, pasar por el Mercado San Pedro, para después terminar en un mitin en la Plaza de Armas del Cusco. Esos son los informes, Glaxer. Muy buenos días desde el Cusco. Muchísimas gracias, Wilson, por esa información desde el Cusco. Y aquí, ojo, en Lima, la concentración va a ser en el Campo de Marte, y también va a haber una ruta que viene desde Miraflores hacia Lima. Hay que estar atentos, y más adelante aquí en el programa van a venir representantes de distintas organizaciones para darnos detalle de esta movilización, que lo que busca expresar es la indignación de un sector importante de la población que dice: oye, esto que está pasando no es lo que el presidente había ofrecido. Y en segundo lugar, tanto hicimos para evitar que esta mafia gobernara, para que ahora se la den tan fácil. No puede ser. Vamos a irnos ahora a otra zona del país. Nos vamos a Lambayeque. Juan Carlos Grandes con la información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, a empujones fue sacado de su oficina el alcalde del distrito de San José, Macario Fiestas. Vecinos de este distrito exigen la reposición del servicio de agua. Están sin este líquido elemental por varios días. Amenazaron también con una marcha de protesta. Mientras tanto, representantes de SUNAT, Excel, Municipalidad y Ministerio del Interior se comprometieron a reponer el servicio a más tardar el día de hoy jueves. Desde la región Lambayeque informó para IDL Radio Juan Carlos Grandes Tuesta. Gracias, Juan Carlos, por esa información desde Lambayeque. Son las 7:39 de la mañana, 7:40 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos en un instante porque ha venido José Alejandro Godoy para conversar con nosotros y compartir sus reflexiones y análisis esta mañana, así que ya volvemos. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 7:42 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios José Alejandro Godoy. Él es abogado, es analista, es profesor universitario. Tiene y suele difundir sus reflexiones sobre lo que pasa en la política. Hace una serie de investigaciones que son bien recibidas y difundidas también y tomadas por otros medios de comunicación. Ha tenido la gentileza de venir esta mañana para compartir con nosotros su punto de vista sobre lo que está pasando. Bloguero también se suele decir, ¿no? Digamos, sí, y digamos además de los, de antaño, ¿no? Tú fuiste uno de los primeros. Exacto. De los primeros, ¿ah? ¿Cuándo comenzó, por ejemplo, el tercer piso? José Alejandro, buenos días. 2005, buenos días, Lázaro, buenos días, Ernesto. 2005, cuando yo ni siquiera sabía que existían los blogs, o sea, digamos, hace bastante tiempo, ¿no? En esa época comenzaron, ¿no? Más por ahí. Más o menos por ahí. ¿Cuáles eran los que junto contigo comenzaron? Claro, ahí? Estaba Marcos y Fuentes. Marcos y Fuentes, ¿verdad? Tú, Marcos y Fuentes, ¿no? Exactamente. José Alejandro, estábamos un poquito hablando antes de salir al aire, ¿qué tal fin de año y qué tal inicio de año, no? Ahora, digamos, un poquito tu reflexión de cómo acabó el año pasado, cómo comenzó el tema de la casi vacancia de PPK, el tema del indulto y la respuesta política a eso, que tiene que ver con lo que Mercedes Arauz y el presidente han llamado el Gabinete de la Reconciliación, inclusive el año de la reconciliación, porque le han cambiado el nombre para que justamente coincida supuestamente con la voluntad del gobierno. ¿Cuál es tu reflexión? Lo que pasa es que lo que hemos visto es una película que no sabemos calificar como si una comedia o una tragedia, que se ha dado en varias partes, ¿no? El tema de la vacancia primero, muchos creíamos que era básicamente un golpe a la institucionalidad, donde el presidente de la República, más allá de las acusaciones que tenía en ese momento, no debía ser vacado, que se le debía garantizar un derecho al debido proceso, y finalmente el presidente se salva no solo con los votos fujimoristas, se salva también con los votos de un sector de la izquierda, ¿no? Y en lugar de ponderar y decir, bueno, me he salvado con los votos de los dos, digamos que puedo jugar con los dos, decide acelerar algo que en Palacio de Gobierno ya se tenía como idea hacía tiempo, que era el tema del indulto, ¿no? Y lo hacen de una manera en la cual no solamente aceleran el tema, sino que dejan todas las huellas posibles para decir, esto no es un indulto humanitario, ¿no? O sea, desde el momento en que se otorga, queda muy claro que el partido de fondo respecto al indulto no se va a jugar en Lima, se va a jugar en San José el 2 de febrero, ¿no? Entonces, llega este momento y llegan estos mensajes respecto de la reconciliación y uno se queda realmente pasmado, se queda sorprendido del poco nivel de entendimiento que tienen en el gobierno sobre el tema de la reconciliación. O sea, ellos están pensando que la reconciliación es un perdón que el país le va a dar a los perpetradores, ¿no? Y si uno lee, por poner un ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad y comienza a ver a qué se refiere con el tema de reconciliación, pues ahí se hace toda una distinción bastante fina de lo que es, pero no solamente eso, se dice que el perdón es una cuestión estrictamente personal y que voluntaria y que el Estado no puede imponerle a las víctimas que perdonen a sus victimarios. Ajá. Pero ¿qué te hace o qué te lleva a pensar, José Alejandro, de que el gobierno cree que el perdón es, o la reconciliación es perdonar a los perpetradores? De, por ejemplo, lo que termina siendo el gabinete o el discurso del gobierno ahora. El discurso del gabinete, más que el gabinete en realidad. Ajá. O sea, si tú ves el gabinete que se acaba de conformar, es un gabinete del gobierno. O sea, es un gabinete muy cerrado en sí mismo, ¿no? O sea, salvo el señor Salinas y Javier Barreda, que son ex-apristas ahora, pero que han sido parte del partido aprista, sobre todo Javier Barreda, que ha sido incluso dirigente nacional del APRA, no ha podido convocar a nadie más que no sea del círculo relativamente inmediato del presidente de la República. O sea, el ministro de Defensa es hermano de la secretaria del presidente de la República.
O sea, comencemos por ahí. Después, la señora que es ministra de Producción, Lina Esquescul, estaba haciendo un buen trabajo en gobierno digital en la PCM. Sí. Y la pasan a producción. La señora ministra de Energía y Minas actual era la viceministra de Energía. Sí. A la señora Aljoín la pasan por tercera vez en 18 meses a una cartera que además no conoce y que además refleja también cuáles son las prioridades del gobierno. O sea, entender que la política exterior es única y exclusivamente el tema comercial, que ya existía una tensión vieja desde la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo frente a Cancillería, pero esto se ha ahondado más, ¿no? Entonces, pero dicen que claro, más que el gabinete es como Cayetana Aljovín es la defensa del indulto en sede internacional. O sea, que ella va a ser la que es la única que aceptó, porque entiendo que le consultaron a un embajador de carrera que no aceptó y a uno que ya era un ex embajador y que tampoco aceptó porque esa era la condición, ¿no? Pero claro, o sea, pero más allá de que la señora Aljovín sea una entusiasta del indulto desde la primera vez que se mencionó. Claro. Sabemos que las calidades profesionales de la señora Joven no van por el tema de relaciones exteriores. O sea, están haciendo todo lo posible para que el indulto se derogue del 2 de febrero para adelante. Sí. Ahora, es bien particular, yo un poco explicativo, ilustrativo, por decirlo de alguna manera, esa equivocación de Kuczynski frente a Cayetana Aljovín cuando la nombra ministra de Energía y Minas, cuando ya era de Relaciones Exteriores, ¿no? Y te apuesto que Kuczynski podría haberla nombrado de cualquier ministerio y ella pudiera haber aceptado cualquier ministerio, ¿no? Es una tremenda responsabilidad. Pero te quería yo centrar un ratito sobre el discurso de la reconciliación. Tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Un gobierno ensimismado. Pero, ¿qué te parece, por ejemplo, después de muchos años, policía, ministro de Interior, militar, ministro de Defensa? En esta lógica que tú has planteado, pensaba yo que también apuntabas a decir de que ese sector también ha pedido, digamos, tratar distinto a los militares, sobre todo a los procesados por violaciones de derechos humanos, ¿no? Mi impresión es que ni siquiera ya han llegado a ese punto. Yo creo que más bien el pensamiento es con quién cubrimos, porque nadie aceptaba. O sea, tú le preguntabas a gente incluso en los sectores empresariales que podrías decir, bueno, ellos se podrían plegar. Incluso gente que radicalmente estaba a favor del indulto, gente que cree que Fujimori o es inocente o que se les fue la mano con la condena, te dicen, yo no voy a defender el desastre que han hecho, porque más allá de que estén a favor del indulto, consideran que la forma en cómo se otorgaba el indulto es tan desastrosa que no se van a parar a defenderlo. Entonces tú mencionabas no solamente a estos dos embajadores, uno en actividad y uno en retiro, que no le aceptaron la Cancillería Kuczynski y a la señora Arauz, pero además en la lista hay un montón de gente que le ha dicho que no al presidente. No. O sea, y gente impensada, ¿eh? O sea, personas que tú podrías decir tranquilamente pudo haber estado incluso en un gabinete de Keiko Fujimori. Y ni con esas. Y ni con esas. O sea, para que te des cuenta además de la soledad política del gobierno. Pues. O sea, yo creo que el único pensamiento que ha pasado han pasado dos pensamientos en la cabeza de Palacio de Gobierno. Cuando te hablo de Palacio, te hablo de Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros. ¿No? El primero es, vamos a partir la bancada fujimorista. Que hasta ahora es lo que han conseguido. Pero no han conseguido partirla para la bancada fujimorista, pero no han conseguido partirla para ellos. Claro. Han conseguido simplemente esta división, este pleito familiar real, además, no es un pleito armado. O sea, el pleito entre Keiko y Kenji viene de años, pero simplemente se ha ahondado. Y tenemos además a un Alberto Fujimori que se ha dado cuenta que lanzar tweets y lanzar declaraciones le va a ser contraproducente para el indulto y para lo que él quiere hacer después, que es hacer política. O sea, la ley que salió ayer le cierra la puerta de cualquier candidatura, porque obviamente los condenados por corrupción no van a poder hacer política en el sentido de postular a un cargo, pero él va a seguir haciendo política. Claro. Y yo creo que lo segundo es que él esperaba
de alguna u otra manera una bendición papal la próxima semana. Y creo que el Papa, al poner el tema del sodalicio sobre la mesa, deja, o sea, ya el Papa venía con una agenda muy distinta a la que los sectores conservadores pensaban. O sea, si uno ve las declaraciones de Francisco sobre medio ambiente y lo que probablemente vaya a decir en Puerto Maldonado, en términos políticos no le va a gustar a alguna gente. De hecho, ya ayer una columna en Perú 21 decía que el Papa no se meta porque el Papa no es capitalista. Entonces, eso ya te da una idea de que de alguna u otra manera la visita papal no va a ser pues esta suerte de fiesta de la reconciliación que los sectores más proclives al indulto estaban esperando. Pese a que yo he escuchado, por ejemplo, al cardenal Cipriani decir que lo que quiere el Papa justamente es que los peruanos todos estemos unidos, va a haber una tensión ahí, ¿no es cierto? Va a haber quien fuerza la unidad, esto es para unirnos, pero tienes toda la razón, o sea, hay otro sector que está jalando hacia... Pero además eso también es parte, Ernesto, de las tensiones propias de la Iglesia Católica. O sea, claro, todos sabemos que el cardenal Cipriani en principio está jugándose ya cuenta regresiva. El 28 de diciembre, a fines de año, cumple 75 años y tiene que presentarle su renuncia al señor que está viniendo la próxima semana, ¿no? Dependerá justamente del Papa saber si se le acepta acaso automáticamente, que en términos de iglesia es 3-4 meses, o si le prolonga 1 o 2 años más. Entonces, él está también jugando ese partido, que es el partido de ver si se queda un poco más y ver si puede influir también en la designación de su sucesor en Lima, ¿no? Que es una plaza muy fuerte y desde la cual él ha tenido una tribuna y una vitrina importante para mover determinados temas, ¿no? No solamente temas vinculados a Fujimori. Es evidente que el cardenal, si no se pone una vincha de Fuerza Popular es por decoro, pero además de ello, porque él tiene toda una agenda en los temas de género, derechos sexuales y reproductivos y de quitarles derechos a la comunidad LGTBI, que es bastante clarísima. Pero retomando este hilo de lo que estaba ocurriendo en la situación con el nuevo gabinete, conversábamos con Glatzer también, como que ahora en un momento se pensó que la salida de Alberto finalmente iba a terminar unificando a los dos hermanos para tener un bloque sólido, fuerte. Pero por lo menos en esta primera etapa son dos gallos de pelea de manera pública, ¿no? Comentábamos las declaraciones de Becerril ayer y todo. ¿Cómo ves la evolución tú de lo que va a ocurrir con estos dos sectores del fujimorismo? No tanto porque me interese el problema de Keynes, sino en términos políticos para el país. Lo que queda claro es que el pleito es real. O sea, ya sí, aquí esa cuestión de que con Alberto fuera de la cárcel ellos dos iban a arreglar era poco menos que era un wishful thinking en realidad, ¿no? O sea, tanto del fujimorismo como quienes estaban opuestos a él y estaban en esa línea, ¿no? El pleito es real. Y no es como ustedes mencionaban hace unos minutos, no es un proyecto programático, o sea, no es que tengamos dos ideas más o menos de país vinculadas al fujimorismo. Hay algunos matices, o sea, Kenji en algunas cosas es un poco más liberal que su hermana, pero en términos estrictamente, por ejemplo, en términos estrictamente económicos, cuando mucha gente creía que una unión de Fuerza Popular iba a garantizar que se hagan por fin grandes reformas en el aspecto económico, una gran reforma laboral, o sea, tú ves los proyectos de la gente de Kenji Fujimori y son tan o más populistas que de la gente de Keiko. O sea, eso de garantizar la macroeconomía, el modelo económico, no está en la agenda de ninguno de los dos. A ninguno de los dos les interesa la reforma laboral, no les interesa la reforma pensionaria. O sea, para ponerlo con nombre y apellido, cuando Jaime Altaos y otros analistas sostenían esta idea, era... Vamos, ¿de qué fujimorismo están hablando? O sea, y habría que recordarles también que el fujimorismo en los 90, o sea, el de Alberto, hizo reformas hasta el 96.
Y el 96, cuando ya se dedicó al tema de la reelección, o sea, dejó toda reforma económica de lado, dijo que no iba a privatizarse APAL, paró la privatización de Petroperú, o sea, yendo en esa línea, ver al fujimorismo como una suerte de garante económico es también una suerte de wishful thinking. Pero además de eso, lo que queda claro es que el fujimorismo, fuera de liberar a Alberto Fujimori, no tiene una mínima idea de qué hacer con el Perú. O sea, se acabó el punto único de la agenda. Después de eso, ¿qué más? O sea, generalidades. Y generalidades en las cuales están el resto de partidos, ¿no? O sea, salvo quizás algunos matices de la izquierda, algunos matices de la Acción Popular, algunos matices de la gente que está fuera del Congreso. Pero después el resto es básicamente un nivel de una chatura y una medianía intelectual, de ideas, en la cual, digamos, Fuerza Popular no solamente no es ajena, sino que además es la mejor representante precisamente de esa mediocridad política en general. Entonces, cuando uno ve, bueno, Alberto sale, ¿y lo significa para qué? O sea, ¿para qué los va a unir? O sea, simplemente para tomar el poder. O sea, y claro, pero poca cosa, tomar el poder. Claro, pero no quedarse en el poder. Claro, pero el problema está en que ya hay un grupo de gente dentro de Fuerza Popular que dice: Keiko fue quien me dio la oportunidad y yo no le debo nada a Alberto Fujimori. O sea, cuando uno escucha a Becerril, claro, a Cecilia Chacón, a Úrsula Letona, a Daniel Salaverry, es básicamente, y si hablara Joaquín Ramírez, es ese grupo de gente que dice: nosotros nos hemos hecho con Keiko. Sí. Que es también una forma de decir: bueno, ustedes son la mochila de Keiko. Sí. ¿No? O sea, Alberto tiene la propia suya y bastante cargada. Y de alguna u otra manera, Kenji Fujimori quiere aparecer aquí como el bueno de la película, ¿no? Pero como tú bien recordabas, Ernesto, claro, pues, o sea, a Keiko le van a poder decir: tú recibiste Odrek, y a Kenji le van a decir: ¿y Limasa? ¿Y las empresas de tus hermanos? O sea, no es solamente un tema de pleito político, ¿no? Es también un tema de pleito por los negocios. Hay un elemento, digamos, que ayuda al fujimorismo en general, que es la debilidad, como estamos hablando, del gobierno, del presidente de la República. O sea, yo escuchaba también hace 2 días a Villanueva, el congresista, decir abiertamente: PPK se debe ir. Estamos hablando de un congresista de Alianza para el Progreso que lo decía, no era una marcha. No, y Alianza para el Progreso hasta hace 2 semanas, claro, era prácticamente un apéndice del gobierno. Sí. Salvo el Pastor Rosas, era un apéndice del gobierno, era la bancada con la cual le tocaban la puerta en Palacio y decían: muchachos, con ustedes. Pero ¿hacia dónde va eso? Por ejemplo, lo de la... Yo creo, ¿se queda o se va? Es muy difícil dar un pronóstico sobre si se queda o se va, pero sí es cierto que, claro, ya tiene la izquierda ahora completa de espaldas. Tiene Acción Popular, donde las 2 acciones de Acción Popular le dicen de alguna u otra manera que se tiene que ir. Tiene Alianza para el Progreso, donde sus voces más claras, ¿no? Como César Villanueva, Gloria Montenegro, también le han dado la espalda al gobierno, ¿no? O sea, además, claro, Acuña piensa que ya en ese momento es negocio para él desmarcarse del gobierno. Claro. ¿No? Nada más por su apuesta a lo local y regional, que es donde quiere recuperar el terreno que perdió en la campaña, sobre todo en el norte. Pero además por una razón, o sea, en muchas localidades del país, quien va a enfrentarse al fujimorismo es Alianza para el Progreso. Y si Alianza para el Progreso adquiere un perfil gobernista, más antifujimorista, puede tener más éxito. Entonces, todo el tema del indulto ha reconfigurado totalmente el escenario político. Y ya ni que hablar de la debilidad del APRA, ¿no? O sea, tú hablas de la debilidad del gobierno, pero los otros actores están igualmente, o sea, todos los actores están igualmente golpeados, ¿no? O sea, vemos la división en Fuerza Popular, vemos lo que está pasando en el APRA. O sea, ¿ustedes creen que haya de la Torre un Cachorro Seoane, un Luis Alberto Sánchez, más allá de las diferencias intelectuales entre esa dirigencia y la actual dirigencia priista? O sea, es clarísimo que ninguno se iba
insubordinar de la manera en como Jorge del Castillo, Luciana León, Javier Barrea lo han hecho en las últimas semanas. Sí, claro. O sea, yo creo que eso es lo que más ha molestado, sobre todo a García. No tanto que Barrea se vaya, en fin, porque sino que García ya no mande en el APRA. Y en un contexto en el que él necesita defenderse de Lavallato, en un Congreso que tiene que tener una solidez para defenderlo, y está partido, creo que García siente que está... Justamente eso es un elemento más que potencia la debilidad de todos los actores políticos. Porque ahora todos están con Lavallato encima. O sea, sí, tú tienes la señora Keiko Fujimori con la declaración de Odebrecht que tiene que ser confirmada por Barat. Alan García con su destino judicial dependiendo del señor Barat, ¿no? El señor Toledo liquidado. El señor Kuczynski esperando y rogando para que no salgan los detalles de sus consultorías, porque si no puede ser otro tema de vacancia presidencial. Y ahí sí, uno fuerte, ¿no? No lo que está presentando Marco Arana, ¿no? Que probablemente ni siquiera tenga las firmas para aceptarse, sí, pues, ¿no? Pero una cuestión respecto al Lavallato, del presidente de la República. No, se lo bajan en una. No. Y el vicepresidente del Congreso, que es un señor Mantilla que nadie debe conocer, yo lo he tenido que conocer por mi trabajo, este señor ha dicho, nosotros sí apoyaríamos la vacancia si es un tema de corrupción, pero por esto el indulto no lo vamos a hacer. Claro, el día que salga, que va a salir, o sea, lo de PPK yo sé que va a salir, van a salir más recibos, todo, mira, ahí está. Y como tú has dicho, o sea, toda esa gente que genuinamente, de alguna buena voluntad, lo defendieron para defender a la presidencia y a la democracia, en fin, ahora le van a dar la espalda. Hay votos suficientes para traerse abajo. O sea, ¿tú crees que Pedro Cateriano, Rosa María Palacio, sí, Gustavo Gorriti van a decir, no vacan al presidente? No, al contrario, van a ser los primeros en la fila que van a decir, esa gente que lo apoyó para que no lo vacaran, esa gente ya no lo va a apoyar. Y no estoy hablando de ellos que juegan de afuera, los que juegan de adentro, porque la vacancia se evita o se gana con votos. Sí. Alianza para el Progreso no va a votar en contra de la vacancia, va a votar por la vacancia cuando le saquen algo. Esos de Acción Popular, Lescano ha dicho, yo firmaría la vacancia ahora porque nos ha engañado. Y así tienes a varios otros, entonces llegan sobrados a los 80 y tanto que necesitan para votar. O sea, pero además de eso, o sea, lo que vamos a ver con Lavallato este año, muy probablemente es una depuración forzosa de la clase política peruana. O sea, probablemente podríamos tener al presidente de la República, a la lideresa de oposición, no en la cárcel. O sea, fíjate lo fuerte, ¿ah? O sea, lo fuerte del asunto. Y así como él, podríamos tener un par de expresidentes más adentro. Entonces, y eso que no hemos hablado de que Odebrecht ha financiado campañas a congresistas, que Odebrecht y las otras empresas brasileñas han tenido sus vínculos con gobiernos regionales, la municipalidad de Lima, el año que estamos, además, no olvidemos que tenemos elecciones regionales y municipales en octubre, ¿no? Entonces, ese también va a ser otro elemento que va a distorsionar la campaña electoral municipal y regional. Odebrecht ya introdujo el tema, ¿no? Ya comenzó a hablar también de congresistas, de todo. Antes no se hablaba, ¿no? Claro, ¿no? Y conforme OAS, por ejemplo, OAS va a ser clave para el destino de Susana Villarán y de Luis Castañeda. O sea, lo de OAS es fundamental. OAS, entiendo yo, que ya ha retomado el contacto con el Ministerio Público para acogerse sus directivos al tema de una colaboración eficaz en toda la regla, en la línea en la que le está haciendo Marcelo Odebrecht, que le hará Jorge Barata en unas semanas. Entonces, estamos hablando sin duda de todo una reconfiguración del mapa político, y donde quienes están de alguna u otra manera por fuera, ¿no? César Acuña, Julio Guzmán, Verónica Mendoza hasta cierto punto, Gregorio Santos y hasta el propio Alfredo Barnechea son los que podrían ganar de todo este lío, porque además creo yo que este desgaste entre gobierno fujimorismo le puede jugar a Keiko Fujimori de la misma manera en que le jugó en el periodo pasado a Ollanta y Alan García. O sea, creo que esa pelea entre Ollanta y Alan García los desgastó a los dos a tal punto que finalmente García terminó como terminó y como está ahora. Pero creo que en este momento está comenzando a ocurrir eso, porque además la gente de a pie, el público que no está tan atento al tema político,
básicamente está pensando en ¿y yo qué hago para sobrevivir en medio de todo esto? ¿No? Y se desconecta aún más de una clase política que siente muy vinculada a esos pleitos internos, muy vinculada a corrupción, y donde no ve soluciones a problemas que le son básicos. Entonces, el alejamiento de la política es aún mayor. Entonces, es un panorama muy complicado, ¿no? Y que no nos sorprenda que aparezca alguien que quiera captar ese descontento, no en un que se vayan todos, sino básicamente en una suerte de rompamos con todo, ¿no? Y allí la pregunta es, ¿quién lo puede captar? Y tal como va la cosa, lo puede captar alguien tipo Gregorio Santos, Juan Tauro Humala, como también lo puede captar un líder ultraconservador que prometa moralidad en estos sentidos que lo entiende Monseñor Cipriani, ¿no? Entonces, fíjate los riesgos que nos estamos corriendo como democracia. No, es terrible. O sea, digamos, los extremos, a cualquiera de los dos, pueden ser protagonistas. Ahora, digamos, también puede ser el centro, ¿eh? O sea, primero una corrida de indignación hacia la izquierda o a la derecha, y después el miedo un poco hacia el centro. Y yo creo que por eso Barnechea, Guzmán, por ejemplo, podrían, creo yo, en ese escenario. Ellos son los que podrían cosechar más. Sí. Claro está. Creo que ellos están midiéndose ya demasiado en no salir y en no comenzar a captar justamente a ese sector que ya había quedado huérfano con Toledo, ¿ah? Sí. O sea, ese sector que había quedado huérfano con Toledo, que su candidato natural era Toledo, que votó por Kuczynski o por Verónica Mendoza medio a regañadientes, pero ese voto de centro que fue primero de Acción Popular y luego de Toledo, es un voto que ha quedado huérfano de electorado, ¿no? Y algo que por ejemplo Eduardo Arián decía en su columna de la semana pasada en La República, era básicamente que ese es el sector que se tiene que organizar ahorita. Sí, pues ya. Y este es el momento. Oye, José Alejandro, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Te queremos agradecer muchísimo por haber venido a reflexionar o hacernos llegar tu punto de vista sobre estos temas, y vamos a tener oportunidad de seguir conversando en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Ha sido José Alejandro entonces que ha conversado con nosotros. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos en un instante porque hay novedades. En el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de pasar algo ayer que creo yo es un anuncio de lo que más adelante puede ser un problema mayor, y es que han absuelto en un caso al señor Carlos Ramos Heredia, que ustedes no se van a acordar muy bien, fue fiscal de la Nación y lo destituyeron por estar vinculado a toda la organización criminal alrededor del caso Ancash. Ahora lo acaban de absolver en un caso y se dice que podrían venirse otras absoluciones, y eso qué podría significar, que más adelante él podría seguir peleando el retorno a la Fiscalía de la Nación, y eso ya más o menos ustedes imaginan qué podría significar. Una pausa y regresamos. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. No, las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Son las 8:10 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo había mencionado Ernesto antes de irnos a la pausa. Digamos, ahora siempre ha tenido una importancia que nosotros hemos hecho notar. El Consejo Nacional de la Magistratura es fundamental, no solo digamos en el nombramiento de jueces y fiscales, que ya es un poder muy importante, sino el hecho de que tengan la posibilidad de destituir, de no ratificar, en fin, inclusive sacar a un fiscal de la Nación, como pasó hace algunos meses. Ahora, en el contexto de las investigaciones del caso más grande de corrupción que se ha conocido en nuestro país y que involucra, digamos, y tiene una connotación también internacional,
el presidente del Poder Judicial ha decidido darle más poder al Consejo de la Magistratura, porque ahora va a nombrar a todos los jueces que tienen que ver con los temas de lucha contra la corrupción y lavado de activos. Y eso, por el comportamiento y la manera como ha venido actuando el Consejo y por sus últimos nombramientos, es un asunto que nos debía dar inequívocamente a una preocupación seria, porque creo yo ahí van a haber reveses serios a la lucha anticorrupción. Ayer, digamos, circuló, yo conversé con algunos jueces que me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué ha pasado con la magistratura? Dicen que Ramos Heredia y no sé qué, y vi efectivamente la resolución y han absuelto a Carlos Ramos Heredia en un caso. No es el caso Ancash, es otro, pero digamos raro, ¿no? Coincidencias. Vamos a preguntarle a Cruz Silva, que como ustedes saben es coordinador de Justicia Viva, que es el área de justicia que trabaja estos temas en el Instituto de Defensa Legal, que ha venido esta mañana para conversar con nosotros. Cruz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por haber venido. Solamente de repente para a nuestros oyentes situarlo mejor, comencemos por lo que ha pasado ayer y después vamos a todo lo que se viene en el Consejo de la Magistratura. No lo que se viene, lo que hace bastante tiempo trae el Consejo de la Magistratura y lo que se puede venir. Carlos Ramos Heredia fue destituido porque, digamos, se logró probar de manera suficiente que él estaba vinculado a todo el armatoste de Ancash, ¿no es cierto?, que produjo, digamos, un sistema de administración de justicia ad hoc para beneficiar a quienes cometían actos de corrupción y evitó investigaciones que deberían haberse hecho en ese momento. ¿Qué cosa es lo que ha pasado ayer en el Consejo de la Magistratura? Sí, a ver, solamente para seguir aclarando quién es Carlos Ramos Heredia, es el primer fiscal de la Nación en la historia republicana del Perú que es destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura a raíz, en efecto, de comprobarse que cometió inconductas funcionales, que es como se llama, en una serie de denuncias que a él como fiscal supremo de control interno le llegaron en razón del comportamiento de fiscales en las investigaciones en el gobierno regional de Ancash. Él, por esa inconductas funcionales cometidas en el cargo, fue destituido en el 2014 en una primera decisión del Consejo Nacional de Magistratura en un caso que fue llevado adelante por el entonces consejero Gonzalo García Núñez. Y esa decisión fue ratificada, fueron 3 procedimientos disciplinarios que fueron declarados fundados y por los cuales se le destituyó. A raíz de esa destitución histórica, porque antes ha habido mucha impunidad respecto de muchos fiscales que en su momento debieron también haber sido investigados, es que entra el nuevo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuyo mandato se termina en mayo de este año. Entonces, con ese antecedente, en efecto, llama la atención que el día de ayer se haya conocido una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, no de lo que sucedió en Ancash y de los casos por los cuales se le destituyó, sino por otro caso que está relacionado con todos los cuestionamientos que hubo a la autopsia de la que en vida fue la señora Eda Guerrero, Edita, ¿no? Entonces, esta denuncia llega y se le abre un procedimiento en el 2017 a Carlos Ramos Heredia, ya siendo destituido. Entre paréntesis, lo que pasa es que a pesar de que un magistrado haya salido de la carrera, si es que se presentan posteriormente de naturaleza importante denuncias por conducta funcional, esto se continúa. O sea, el hecho de no estar ya en la judicatura no lo salva de investigaciones que se puedan presentar posteriormente. Y el caso de Eda Guerrero, para que los oyentes seguramente que están tomando nota, es el caso de la integrante del grupo Corazón Serrano, que digamos apareció en el norte, digamos, producto de un... Sí. Fue un terrible crimen que en su momento conmocionó a la sociedad peruana, justamente hablando todo lo relacionado a lo que es la violencia contra la mujer, los presuntos feminicidios, y mucho se dijo sobre cómo es que se había manejado esa investigación y sobre todo el papel que había tenido el doctor Carlos Ramos Heredia, muy mediático, por cierto, muy inmediatista, en ese caso que era bastante paradigmático, ¿no? La denuncia llegó porque habrían habido algunas interferencias respecto de la actuación de los profesionales del Instituto de Medicina Legal, y de lo que se le cuestiona a Carlos Ramos es que no habría investigado esas irregularidades que se habían presentado. El Consejo Nacional de Magistratura señala que Carlos Ramos en su momento derivó la denuncia, según, digamos, le corresponde al cargo, a las instancias o gerencias correspondientes, y que por solo haber derivado y en su momento por esas
esa remisión, las instancias correspondientes, haber abierto procedimientos disciplinarios que al final no sancionaron nada porque no habrían encontrado indicios suficientes de responsabilidad sobre los funcionarios investigados, se cierra el caso. Es por eso que a él se le investiga. El Consejo, por mayoría, casi por unanimidad, solamente a diferencia de un voto, no de fondo, sino de explicaciones sobre por qué se le tenía que sacar de toda responsabilidad a Carlos Ramos, vota a su favor. Ajá. Y cierra el caso. Pero ojo, este caso no significa que retorna a la Fiscalía que es, Carlos digamos, Ramos el rumor Heredia, que circuló ayer. que es el rumor. Cuando a mí me llamaron me decían, ya Ramos Heredia regresa a ser fiscal de la Nación, lo han absuelto. Y cuando revisamos de qué se trataba, es otro caso. Ahora, pero de cara a los llama la otros atención, casos, sí llama la atención porque el caso fue bastante debatible, fue escandaloso por cómo se llevó justamente la participación de la Fiscalía y sobre todo la atención del fiscal de la Nación en un caso tan importante, ¿ya? Y por eso hay algunas, diría yo, ausencias de por qué se rechaza la tesis de la responsabilidad de Carlos Ramos y por qué sin más ni más se acepta la tesis que el propio Carlos Ramos habría presentado para su defensa. Entonces, es todavía un caso a ser evaluado, pero sí da mucho que pensar sobre cómo el Consejo está evaluando la responsabilidad de un alto funcionario público del sistema de justicia. Ese criterio sí podría reflejarse en futuros casos. Podría ser el anuncio del trato que le van a dar a Carlos Ramos Heredia en otros casos. Exacto. Ahora, no hay que olvidar que ese peligro, porque realmente es un peligro que una persona a quien probadamente se le demostró que debía salir de la judicatura, de la Fiscalía, pueda regresar. Ese peligro se mantiene latente porque Carlos Ramos ha presentado un amparo ante el tribunal, que ya ha llegado al Tribunal Constitucional y que a finales del año pasado, en medio de todo, digamos, el problema político, pasó desapercibido. Ya presentó su audiencia, ya presentó sus alegatos ante el Pleno del Tribunal Constitucional. O sea, está a puertas para decidir si es que se ampara o no su pretensión. Y la pretensión es regresar a ser fiscal de la Nación. A ser fiscal de la Nación. Sí, yo quería preguntarte, a ver, estamos hablando de una figura que es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero sus 7 integrantes van cambiando cada 5 años. Así es. Recuérdame un poco si lo de Ramos Heredia, la destitución fue este mismo consejo, fue parcialmente, porque eso es importante tomar en cuenta. Así es, ¿no? Así es muy importante saber por qué en un momento una persona que fue muy cuestionada y comprobadamente debió salir de la Fiscalía, ahora pareciera que cumplió como debe ser con sus funciones, ¿no? Carlos Ramos Heredia es destituido en el 2014. Es a finales de 2014 y mediados del 2015 que comienza la nueva composición del Consejo. En su momento, Carlos Ramos es destituido cuando era presidente el doctor Pablo Talavera Helguera, representante del Poder Judicial, y su caso había sido empujado como consejero ponente por el ingeniero Gonzalo García Núñez, representante de los otros colegios profesionales, no abogados. Esta decisión se cierra en el 2014 y es en el 2015 que con la nueva composición se abre otro capítulo en el Consejo Nacional de Magistratura y es con este nuevo capítulo que se emite esta decisión, que nos preocupa, pero no nos extraña, porque la nueva composición del Consejo ha hecho prácticamente un borrón y cuenta nueva de cómo es que había venido actuando el Consejo Nacional de la Magistratura en relación a las responsabilidades de fiscales y jueces supremos. El Consejo anterior fue el que pudo no ratificar a Robinson González, por ejemplo, que estaba muy relacionado y muy cuestionado a todo este problema de la red Orellana. Sí. El Consejo anterior fue el que justamente destituyó a Carlos Ramos Heredia, fue el que comenzó a investigar al exfiscal Peláez Bardales, fue el que quiso, pero no pudo por un tema de votos, abrir proceso disciplinario a la Sala Villestein, que señaló que los delitos de los casos de Barrios Altos, El Santo y Pedro Yauri no eran de lesa humanidad y rebajó la sentencia cual Carniceros a Colinas, y que la Corte sin hizo que se motivar debidamente. La Corte Interamericana. Entonces, ese consejo no existe más. El consejo actual ha
puesto un nuevo capítulo desde prácticamente mediados del 2015, con diversos casos paradigmáticos que nos hacen ver un retroceso, un franco retroceso en la fiscalización del sistema de justicia. Pero no solamente un retroceso, hablando, por ejemplo, recordando el caso del señor Quispe Pariona, donde primero no lo quisieron vacar, y luego sí, por presión ciudadana y Defensoría del Pueblo, la elección de Supremos a finales del 2015, que antes mucho habían querido ingresar a la Corte Suprema, pero solo logran con este Consejo nuevo. Estamos hablando del doctor Ángel Romero, estamos hablando del doctor Tomás Gálvez, estamos hablando del doctor Inostroza Pariachi, y otros. Es decir, en el último año, entre agosto del año pasado y digamos lo poco de este año, se han elegido ¿cuántos supremos nuevos en la Corte Suprema? Desde mediados del 2015 hasta finales del año pasado se han escogido 7 nuevos. 7. ¿De cuántos? 13. O sea, digamos, son 16 en la Corte Suprema, creo que titulares, son titulares, o sea, son casi la mitad, y eso entiendo ha cambiado la correlación en la Corte Suprema, y se dice que de ahí viene el impulso y el input del señor W. Rodríguez de cambiar las cosas en la Sala Penal Nacional. Exacto, el mes pasado se nombraron 4 nuevos jueces supremos, y en el 2015 se le nombraron a 3 nuevos jueces supremos. Ahora, hay que tener en cuenta que este Consejo Nacional de la Magistratura en el 2015 hizo realidad los sueños de personas a quien en otros años se les había motivadamente no elegido como jueces supremos, pero además este Consejo Nacional de la Magistratura de una forma impune y, valga decirlo, de una forma descarada, ha evidenciado una cercanía con el poder político. A finales del año pasado, en medio de toda esta crisis de la vacancia, del indulto, ha pasado casi desapercibido una noticia sumamente relevante para la independencia del Consejo, y es la reunión que a inicios del año pasado, para elegir al nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, organizó en su casa el hoy presidente del Consejo, Guido Águila, para que otro consejero, el consejero Morales Parragués, se reuniera con un congresista de la República, Héctor Becerril, y en esa reunión Héctor Becerril le dijo al consejero Morales que votara por el representante de su bancada para la presidencia del Consejo. Al día siguiente de esa reunión, en el Consejo Nacional de Magistratura, Iván Noguera propone como presidente del Consejo a quien sería, según Becerril, el representante de la bancada naranja para ese cargo, el señor Julio Gutiérrez Pebe. Entonces, este encuentro, esta conversación, es un quiebre a la independencia y a la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura, es un presunto delito de tráfico de influencias que tiene que ser investigado, y solo con esa noticia se tiene que parar la elección de cualquier tipo de juez y de cualquier tipo de fiscal de este Consejo, sobre todo de aquellos jueces que van a ver los casos de anticorrupción, que son los de la sala del sistema anticorrupción y la sala penal. Tenemos que terminar lamentablemente, pero quería preguntar lo último, pero lo de Becerril no solo tiene que ver con la reunión que tuvo con Águila y con Morales Parragués, sino con la esposa de Becerril, trabaja en el Consejo de la Magistratura, el hermano de Guido Águila trabaja como asesor de un congresista fujimorista, el asesor principal durante bastante tiempo de Guido Águila es asesor de los fujimoristas, de Rosa Bartra. Fue asesor de Becerril en el 2015, fue asesor de Guido Águila, fue asesor de Rosa Bartra, el hermano de ese asesor siguió en la gerencia general de la Hacienda Pomalca al hermano de Becerril. Entonces, ese es el grupo de los norteños. Está evidenciado que el Consejo Nacional de Magistratura está quebrado en su autonomía e independencia y no puede seguir nombrando, y mucho más aún, Guido Águila concretamente, no puede ser el consejero de quien depende abrir o no un procedimiento disciplinario al fiscal de la Nación, de quien ya su amigo Héctor Becerril ha señalado en el caso de la investigación esa Fuerza Popular, que habría convertido a parte de la Fiscalía en una suerte de organización criminal para ir en contra de este partido. Es gracias a el Poder Judicial, el señor W. Rodríguez, que ahora ha mandado todos los casos de selección al Consejo de la Magistratura para que sea el señor Águila el que nombre a los que van a moralizar el doctor Duverly se va a convertir en cómplice del cooptamiento. Ahora dicen pues, que esas tiene mucha cercanía con el señor Ángel Romero, el señor Rosa Pariachi, que le están dando algunas ideas al respecto. Pero bueno, muchísimas gracias. Otro día nos vamos a reunir para armar todo este esquema de lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura. Claro que sí. Muchísimas gracias. Cruz Silva ha conversado con nosotros. Una pausa y regresamos en un instante aquí en Derecho.
Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:27 de la mañana y, digamos, dentro de todo lo que, digamos, de todas las discusiones y comentarios que tenemos que hacer, porque están pasando cosas en el ámbito del gobierno, el Congreso, digamos, hay algunos conflictos en algunas regiones, hay, digamos, una serie de decisiones que se están tomando. Hay algunos temas que, siendo fundamentales, no están siendo desarrollados por los medios de manera suficiente. Y hay una muy buena noticia que se ha producido hace muy pocos días y tiene que ver con algo que, digamos, era o se caía de Maduro, y tenía que ver con graves acontecimientos que han, digamos, producido afectaciones directas a derechos fundamentales de, sobre todo, algunas comunidades indígenas, y tienen que ver con los derrames de petróleo que se produjeron tanto en Loreto como en Amazonas, no, digamos, solo recientemente, sino hace bastante tiempo, frente a la inacción de las autoridades, inclusive a respuestas inaceptables como que ese tipo de derrames eran producto de que a las personas que viven alrededor de donde transita, digamos, el oleoducto, se les ocurría ir, pues, a hacerle hueco y derramar el petróleo, porque eso no querían boicotear esta actividad. Hasta ese extremo de explicación lamentable hemos tenido. Pero eso se agotó, no más aceptar ese tipo de punto de vista, porque la OEFA, que es, digamos, la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ha sancionado a Petroperú con 49 millones de soles, y esto es un hecho inédito, no ha pasado antes, porque justamente Petroperú es el responsable de no haber hecho el mantenimiento debido al oleoducto por donde pasa el petróleo. Han venido esta mañana a conversar con nosotros Rocío Mesa, quien es integrante, investigadora, abogada del área de pueblos indígenas y directivo constitucional del IDL, que mucho han tenido que ver ellos con que esto se conduzca en la vía de vida para que pueda ser tratado por las instancias correspondientes. Y está también con nosotros Bryce Pérez, que es presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece en nuestro país. Ambos muy buenos días, muchas gracias por estar. Rocío, cuéntanos un poquito, digamos, el procedimiento de cuándo se producen estos derrames. Son en dos zonas, ¿no es cierto? Una es Morona y la otra es una es en Loreto y la otra es en Amazonas. Y, digamos, y cómo es que esto se encamina para que se llegue a determinar una responsabilidad como la que UEFA acaba de hacer. Ya. A ver, el 2016, a principios del 2016, ocurrieron dos derrames importantes, ¿no? El 25 de enero se ocurrió el derrame en la provincia de Bagua, distrito de Imasa, en Amazonas. De acuerdo. Se derramaron casi 3.000 barriles. Y el 2 de febrero del mismo año, en Morona, ¿no?, Loreto, se derramaron 1.400 barriles aproximadamente, ¿no? Lo que ocurre luego de los derrames es que se presenta una denuncia, que precisamente Bryce Pérez, ¿no?, presenta la denuncia por estos derrames, ¿no?, y OEFA inicia una especie de investigación. De acuerdo, o sea, la denuncia se hace ante OEFA. Ante OEFA. Pidiéndole que, digamos, frente a los hechos, logre determinar qué cosa, la magnitud de los hechos y quiénes son los responsables. Y la responsabilidad específicamente. Entonces OEFA va a la zona, digamos, analiza de manera rápida lo que ha ocurrido, ¿no? Revisa los reportes de Petroperú, de cómo ha ocurrido el incidente. Y con esa información, OEFA decide iniciar un proceso administrativo sancionador. De acuerdo. A Petroperú. Ya, y ese, digamos, y eso que ha concluido con una sanción de los 49 millones a UEFA. Pero tal vez a Bryce le podemos preguntar sobre, digamos, no solo el origen de la denuncia, que es a propósito de lo que ustedes le piden a la UEFA haga, pero, digamos, ¿qué hace la UEFA después, más allá del análisis inicial en todo este tiempo, para llegar a la determinación de que efectivamente hay una responsabilidad de Petroperú? Que viaja, pregunta, recoge muestras, ¿qué hace? ¿Cuál es el procedimiento que se desarrolla en torno a la denuncia que ustedes hicieron? Sí, UEFA ha hecho varios viajes a la zona de Chiriaco y de Morona. Pero también ha habido una situación de seguimiento que hemos hecho las comunidades a raíz de
de la presencia de los propios congresistas allá en una comisión investigadora que se instaló, una comisión multipartidaria. También hubo presencia allí de ellos. Incluso la Comisión Interamericana, se va allí uno de los comisionados. Entonces hemos estado trabajando por todos los lados, como presionando al Estado, a la OEFA, para que pueda cumplir con sus responsabilidades. De acuerdo, un acompañamiento, pero que a la vez ha sido el ejercicio de un mecanismo de vigilancia para que, digamos, se hagan las cosas correctamente, con un componente internacional muy importante a propósito de la Comisión Interamericana. De acuerdo. Ahora, antes de continuar en esta línea que me parece muy importante, pero yo quería preguntarle a usted, ¿cómo vive la población local? Porque estamos hablando de derrames de petróleo en grandes cantidades, ¿no? Que de repente no nos podemos imaginar. ¿Cómo afecta? O sea, digamos, ¿cómo vive la población? ¿En qué se manifiesta concretamente? Ernesto, es una buena pregunta, y eso se lo hemos dicho en IRL Radio en varias oportunidades con Glatzer. Nosotros estamos muy preocupados porque se trata de nuestra propia casa donde se está contaminando, es nuestra propia fuente de vida, la naturaleza, el territorio que han contaminado. Son las aguas, el bosque, de donde aprovechamos nosotros nuestra alimentación, los materiales para construcción de nuestras viviendas. Es nuestra propia fuente de vida el que está siendo contaminada, y eso es una preocupación, y por eso es que hemos demandado, preocupados, porque se habla de la Amazonía, que es el pulmón del mundo, pero no se ha hecho nada. Solo ahora que se sanciona Petroperú, yo ponía como un ejemplo todo lo que ha ocurrido. No estoy contra esto, sin embargo ponía como un ejemplo los desastres naturales que ocurrieron por el problema del fenómeno del Niño, ¿no? Esos desastres del norte, pero que inmediatamente el Congreso de la República asume y destina 25.000 millones de soles para la reconstrucción. Pero ¿qué se ha hecho para la Amazonía con todo esto que ha ocurrido? Son más de 190 derrames en los últimos 20 años. No se ha hecho nada, no se ha destinado nada. Hoy hay una comisión que emite un informe y no se ha hecho nada hasta ahora. Sin embargo, Petroperú, esto ha dicho, bueno, son 49 millones que ni siquiera van a ir a las comunidades. Es una reparación que se le hace al Estado. El Estado es el que va a tener estos recursos, pero ¿qué hay como indemnización o como compensación para las comunidades que están viviendo allí mismo? Ahora, yo pregunto, si esto hubiera ocurrido en Miraflores o en San Isidro, yo sé que Petroperú ya estaría sin funcionamiento, pero no se hace nada porque están en las comunidades. Eso lo me he preguntado. Y eso que, digamos, Ernesto, permite solamente anotar esto. Efectivamente hay una comisión en el Congreso que presidió el congresista César Villanueva, que es muy severo, digamos, en sus afirmaciones en torno a la responsabilidad de Petroperú sobre este tema. Pero, Rocío, esto que ha hecho el Congreso ¿es previo a lo que hace la UEFA, o la UEFA, digamos, tiene una ruta distinta y más bien la conclusión a la que llega para la sanción finalmente no tiene que ver con eso? Bueno, el informe de Congreso se basa en una serie de documentos, incluyendo también documentos de UEFA, resoluciones de UEFA. O sea, es una comisión que investiga todo lo que ha sido derrames desde el 2008 hasta el 2016, derrames en el oleoducto norperuano, ¿no? Mucha de la parte, o sea, prácticamente toda la parte técnica se condice totalmente con esta resolución de UEFA, ¿no? Que es la primera instancia en este proceso. Pero además, o sea, no solamente dice que efectivamente los derrames se debieron a la corrosión, primera cosa, ¿no? Básicamente. En este caso, sobre todo de Chiriaco y Morona. Segundo, que la corrosión se debió a falta de mantenimiento. Ese es un punto importante. Sí, ¿no? O sea, claro. No es que fue sabotaje, ¿no? Y tercero, que hubo daño real, no solamente daño potencial, sino daño real a la flora, fauna, al ambiente, a la vida y la salud de los pobladores. Ahora, esto, Rocío, si me permites, explícale, porque hay una diferencia importante en daño potencial con daño real, porque ese juego de palabras ha sido utilizado un montón de veces para no hacerse cargo de los problemas directos a la gente. ¿Qué es un problema real? Es decir, por ejemplo, afectación en la salud, afectación en la... ¿Cómo se expresa? Claro, es cuando hay pruebas fehacientes de que efectivamente la salud de los pobladores ha sido afectada. Daños potenciales son presunción, puede haber afectado, pero está afectado directamente a personas. Lo mismo dice el Congreso, ¿no?, de la República en este informe, mayoría sobre los derrames del oleoducto, ¿no? Pero además dice un par de cosas bastante graves respecto a que
ha habido irregularidades en la elección de los proveedores de servicios, por ejemplo, servicios de remediación, servicios de vigilancia. O sea, ya va más allá, o sea, No incluso hay irregularidades y hasta puede ser... O sea, es decir, lo que se delitos, supone ¿no? era la respuesta para mitigar, también ha estado en manos de gente que no ha hecho su Exactamente, empresas que no tenían la suficiente experiencia, ¿no? Aparentemente escogidas un poco a dedo, digamos, y además la comisión investigadora ha detectado indicios de delito de corrupción por favorecimiento de empresas ligadas a esos funcionarios de Petroperú. Son indicios, vamos a ver, ¿no? Pero eso ya dice bastante y tienen varios de estos indicios, ¿no? Que podrían configurar ya un delito, ¿no? Sí, sin duda, lo que podría llevar el tema a una discusión legal de otra naturaleza, porque lo que hace UEFA es una sanción básicamente de multas, ¿no es cierto? Es administrativa. Esta podría ser ya el foro más penal, digamos, para responsabilidades individuales. Claro. Ahora, ahí, por ejemplo, Rocío, tú dijiste, esta es la primera instancia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Petroperú ha apelado o va a apelar? ¿Y qué instancias siguen? Tiene, si no me equivoco, hasta el 15 de enero para apelar. ¿Ya? Que va a apelar, me imagino. Sí, me imagino que sí. Luego eso continúa en OEFA. Ajá. Y si OEFA confirma esta resolución, Petroperú podría ir a la vía contencioso administrativa. De acuerdo. O sea, es decir, lejos de agarrar y le pregunto a Bryce y decir, sí, pues efectivamente ya vamos a reconocer esto, vamos a hacer tal cosa, va a seguir además gastando plata, porque tienen que pagar abogados, porque tienen que hacer todo eso, ¿no? Bueno, eso siempre ha solido hacerse con el fin de escaparse de las responsabilidades que tienen ellos. Ajá. ¿No? Entonces, yo creo que ellos tienen que asumir, y sin estar haciendo esos gastos, tienen que asumir su responsabilidad y decir que sí han hecho un daño real a las comunidades, porque en el punto 3 del informe de la Comisión habla clarísimo, sí afectó a las comunidades realmente estas graves derrames que han habido en la Amazonía. Claro. Ahora, el tema económico, ¿no? Lo peor de todo esto no solamente violaciones de derechos humanos, en fin, posibles irregularidades o posibles delitos, sino también que ese es el peor negocio para el Estado, porque además de tener que pagar una multa de esa naturaleza, digamos, es más fácil, es más económico y mucho más lógico mantener, ¿no? Brindarle mantenimiento al oleoducto que pagar multas, pagar reparaciones que son costosísimas, ¿no? Claro. Ese es otro tema también que hay que tomar en cuenta en esos casos, ¿no? Claro, a mí me parece importante remarcar lo que ustedes están diciendo, que por un lado estamos hablando pues de un problema gravísimo para la gente que vive en estas zonas afectadas de derrame de grandes cantidades de petróleo. Lo que me parece cuando yo leo la resolución administrativa, un artículo también que escribe Juan Carlos Ruiz, ustedes, es que esto se pudo evitar. Sí. Se pudo evitar, es decir, dándole mantenimiento, ¿no es cierto?, a la infraestructura. Pero además, cuando se contrata a las empresas que van a evitar eso o que van a reparar, se contrata de una manera irregular a empresas que no sirven para eso. Sí, no tienen experiencia en eso. Bueno, ya lo otro también, lo de la multa, me parece increíble. ¿Cómo asegurar que por lo menos esa plata se cobre rápidamente y vaya para mantener el... ¿no es cierto? Ahora, y ahí sí, la pregunta es, pues tenemos que ir terminando ya, es lo siguiente. ¿Hay manera, esto se va a ejecutar? ¿Tiene, digamos, inmediatamente si tienen que pagar la multa y siguen peleando y si es que resulta responsable devuelven, o hay que esperar que acabe todo el procedimiento? No tiene efecto suspensivo, o sea, en teoría se podría cobrar, ¿no? Ya. Como ha salido este informe del Congreso, yo no sé qué decisión va a tomar Petroperú, ¿no? Ahora hay otra cosa también. Ha salido a principios de diciembre la CIDH ha anunciado que ha otorgado las medidas cautelares por otro derrame, ¿no? En Purínico y San Pedro. O sea, es una coyuntura difícil, ¿no? Y no es que lo diga OEFA, no es que lo digan los pobladores, no es que ya la cosa es masiva. No, y de todos lados, digamos, apunta en la misma dirección, que hay responsabilidad de Petroperú en todos esos hechos, ¿no? No sé si para terminar algo, porque lamentablemente el tiempo dos cositas. Solo que nosotros, por nuestro lado, con nuestros aliados, con IDL y con ERI, vamos a estar elaborando una demanda
en febrero debemos estar presentando las demandas sobre por esta cuestión de canon que nunca se han aprovechado las comunidades. Ajá. Y también por la situación de salud y todo esto que hasta ahora no se ha hecho nada. Entonces estamos presentando una demanda en la primera semana de febrero ante el juez de San Lorenzo. Esto ya es un trabajo que estamos avanzando. Y por otro lado, sobre el lote 116, que también antes de ayer ha habido una audiencia en la segunda sala civil. Estamos esperando a esta sala se ratifique en la sentencia del juez Macedo, porque ha estado muy bien hecha, sino que ellos están diciendo que está mal. Entonces estamos en esos trabajos y vamos a estar pendientes en este trabajo. Perfecto. Y gracias por la entrevista que nos han dado. Y felicitaciones, de verdad que es un logro muy, muy importante esto, que la justicia y, digamos, las instituciones se hagan cargo de los problemas reales que el Perú tiene y falle, digamos, en coherencia y consecuencia con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tengo que ir a una pausa, regresamos en un instante porque hay una marcha en la que hay que participar, por supuesto, y vienen sus protagonistas a contarnos cómo va a ser y, digamos, quiénes son los que están motivando y generando esta gran iniciativa. Ya regresamos. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:43 minutos, 44 minutos ya de la mañana, y hoy día, como lo hemos venido no solo anunciando el día de hoy, sino los días pasados, hay una marcha. Hoy día hay que salir a protestar, hoy día hay que expresar que las cosas no pueden pasar por agua tibia, que no hay ningún gabinete de la reconciliación, que esto es una farsa, que Fujimori no tenía que haber salido de la cárcel, que las víctimas y sus familiares tienen que ser respetados, que un Estado de Derecho tiene reglas y normas que el presidente se comprometió a respetar y cumplir, y que si el presidente de la República no solo ganó la elección, sino que no fue vacado, no fue porque Kenji le dio unos votitos, sino porque la gente cree que eso es mejor a, digamos, el fujimorismo gobernando, cosa que lamentablemente el presidente no ha cumplido en este tiempo en respetar. Está con nosotros Lizzy Ramírez, ella es una reconocida artista plástica, activista también, participa de varios colectivos, y está Michelle Mesa, que es del colectivo No a Keiko, que, digamos, tiene una participación muy importante y creo que ha sido determinante también en el desenlace de los procesos políticos más importantes en el país en los últimos tiempos. Es decir, evitar que lo peor gane, pero lamentablemente lo que era menos peor, para decirlo en términos en esos términos, no ha estado a la altura del encargo que se le dio, pero en fin, es lo que hay en la política. Cuéntenos, no sé, Michelle, Lizzy, como quieran, sobre la marcha. Primero, una cosa de quiénes están, digamos, generando esto. Hay, dirían ustedes, hoy día más adhesión a esta voluntad de algunos de ya no solo indignarse, sino salir a expresarlo. Hay más colectivos. ¿Quiénes están detrás si no pueden contar? Sí, por supuesto. Buenos días, Gladys. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por invitarnos. Sí, justamente ahora vemos que la movilización ciudadana es mucho mayor, justamente desde la participación de los jóvenes, ¿no? Con distintos colectivos, movimientos, ¿no? Que poco a poco van tomando fuerza. Y bueno, desde el lado de las artes y las culturas también, porque cada vez podemos apreciar y querer mucho más nuestra diversidad cultural, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, sí, definitivamente cada vez está más
en incremento no está este movimiento, gracias, este movimiento ciudadano, ¿no? Que está aglutinando la indignación desde diversos lados, ¿no? Es importante, yo creo, recalcar que esto no es como un movimiento de los 4 gatos, ¿no? Como le quieren hacer ver algunos sectores, sino que es un movimiento que está cada vez, como bien dijo Lizzy, tomando forma, ¿no? Porque también sucedió de manera accidentada un 24 de diciembre y aún así la gente, pues, y un movimiento ya orgánico ha podido responder, incluso en fiestas, y ya, digamos, con los días de enero se ha ido acomodando un poco más, ya la gente ha regresado también de viaje y esperamos definitivamente que vayan muchos miles más el día de hoy a la movilización, que no solamente se está dando en Lima, sino también en distintas ciudades y provincias del país, y también en alrededor de 10 países en el mundo, ¿no? Y en 19 ciudades alrededor del mundo. Así es. Pero repite esto de el ámbito más allá del Lima, a nivel nacional y a nivel de otros países también. Es una marcha nacional e internacional, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, desde el Noa Keiko, en la marcha anterior, la del 28 de diciembre, que la cubrimos de principio a fin, tanto desde en vivo, ¿no? En la marcha misma, sino también cubriendo, ¿no? Las fotos que nos mandaban desde distintos puntos del país y del mundo, y habían algunos chicos afuera del consulado peruano en Montreal, ¿no? Y nos decían, estamos a menos 20 grados, pero estamos afuera del consulado con una carta que queremos hacerle llegar al cónsul porque queremos expresar nuestra indignación por el indulto. Entonces vemos que esto realmente no es una cuestión centralizada en un a ver, lo que yo personas, justamente ¿no? les quería preguntar, a ver, las personas que nos están escuchando o viendo, que están en desacuerdo con el indulto, que les parecen mal los vínculos con Odebrecht, del gobierno, de PPK, ¿cómo convencerlos? ¿Cómo decirles? No basta esa indignación, sino hay que salir a marchar, no basta ver la televisión, escuchar, se están movilizando. ¿Cómo hacen el llamado? ¿Cómo convencen a esa gente? Sí, justamente también apelando a la memoria, ¿no? Es necesario construir una memoria crítica. Por ejemplo, poder hablar de los casos de los familiares, ¿no? Poder hacerles entender a la ciudadanía, al público, que cada una de esas personas eran como nosotros, ¿no? Como nuestro caso, jóvenes, ¿no? Que fueron asesinados, por ejemplo, los jóvenes de la Cantuta, ¿no? O, por ejemplo, madres de familia, como las víctimas de las esterilizaciones forzadas, ¿no? O como cualquier trabajador, pues, que trata de agremiarte, que también fue asesinado, como Pedro Wilca, ¿no? Somos como ellos, son nuestros hermanos, son nuestras luchas, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos sacar la cara por ellos, podemos ponernos en sus cuerpos, en sus cuerpas, y poder hacer sentir esa resistencia, esa indignación, esa rebeldía con lo que está pasando. Sí, adicionalmente yo creo también que es importante que ahorita se convoquen a todas las fuerzas de representación, ¿no? Porque, digamos, los partidos políticos y los movimientos de distintos sectores también, pues, representan a distintos grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente creemos que hay que convocar a las fuerzas democráticas al margen de, digamos, la ideología o la contienda electoral, la contienda político-electoral que tengan, y en estos momentos es el tiempo de cerrar filas, ¿no? Es el tiempo de simplemente reconocernos por esos mínimos, ¿no? Y ahí en el Noa Keiko hablamos de estos pactos mínimos que deberíamos tener, ¿no? Tal vez no estemos de acuerdo en cuestiones programáticas entre los ciudadanos, es imposible, ¿no? Y de hecho el movimiento antifujimorista es sumamente heterogéneo, pero sí podemos llegar a algo que, por ejemplo, ¿no? Todos queremos justicia, no queremos más impunidad, ¿no? Es el momento, por ejemplo, una de estas cuestiones, consignas mínimas, sería blindaje a la Fiscalía y blindaje al Poder Judicial, a los operadores de justicia, que ahorita, de los que depende, digamos, más que la clase política, depende la clase de justicia, que se pueda llegar, pues, a un buen puerto, ¿no? Y que ya salgamos de todo ese capítulo de décadas de impunidad en la que estamos subsumidos. El tema anticorrupción también es importantísimo. Por supuesto, ¿no? Crear conciencia ciudadana de que lamentablemente este sistema genera esa corrupción, ¿no? Y que ya es tiempo desde que todos asumamos como ciudadanos y participemos activamente de la realidad de nuestro país. Ahora, todos los sectores, ustedes dirían, ya están representados en estas convocatorias. ¿Cuál falta? Por ejemplo, a ver, yo estoy pensando en dos sectores. Todo el compromiso de intelectuales, académicos, empresarios. ¿Cómo va eso? Pues yo creo que
no son, al menos mayoritariamente, los primeros en que se vea, digamos, visiblemente movilizados, pero creo que sí, cada vez, y uno lo escucha también, discusiones tal vez más internas que se tienen que ir madurando, ¿no? Pero que ya la gente pues dice, oye, lo que me dijeron no es, ¿no? Porque al inicio, digamos, yo creo que había una cierta tolerancia a algunas prácticas del fujimorismo al inicio de este gobierno, ¿no? Pero ya con lo que ha venido sucediendo, y no solamente por parte del fujimorismo, evidentemente, sino que acá el presidente es un actor central, ¿no? Ya no se le puede, ya no se puede hablar solamente de un fujimorismo, sino un fujimorismo, digamos, que ha hecho un pacto por la impunidad con el pepecaucismo, ¿no? Entonces es lo que decía Alberto Vergara, yo creo, el pacto, ¿no? Choquehuanca Barbadillo, para seguir gobernando y a la vez también queriendo distraernos un poco, no diciendo, bueno, sí, Kenji, Keiko están medio peleados, no, la gente se distrae con eso, cuando al final son una sola fuerza, ellos son una sola fuerza y van a ir a la próxima elección de esa manera. Sí. Hay que visibilizar eso. Sí, hay digamos, se han pronunciado ya bastantes grupos de artistas, intelectuales también, ¿no? Pues en contexto resulta particularmente curioso y llamativo que el director de la Biblioteca Nacional haya aceptado ser ministro en un contexto como ese, cuando todos los, digamos, escritores se han pronunciado en contra del indulto, pero yo quería ¿quién lo nombró renunciado? O sea. ¿Quién lo nombró renunciado? Efectivamente, vamos a hablar de eso ahora. Pero yo quería decir otra cosa. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski, como tú has dicho, él es central, ¿no?, en este asunto, porque él creo que ha reavivado el discurso fujimorista más, digamos, recalcitrante. Primero, decir que ha habido excesos y errores en el gobierno de Fujimori. Eso no lo decían ya ni los abogados de Fujimori. En segundo lugar, ha dado el indulto. Y en tercero, esta lógica de que a los jóvenes que no saben lo que ha pasado, que se tranquilicen, que administren bien sus reacciones y los odios y todo ese asunto, pero que lejos de tranquilizar a la gente, lo que me da la impresión que ha hecho es que otros sectores se indignen también, y se diga mucho en esta marcha, yo he estado en las dos últimas, eso de que lo hacemos porque queremos el Perú, no porque odiamos a nadie, ¿no es cierto? Sobre eso, ¿qué habría que decir? ¿Hay nuevos sectores, digamos, que se han ido sumando, otros que no eran los habituales en las marchas previas? Claro que sí, ¿no? Hay que decirle bien claro a PPK y al fujimorismo, ¿no? Que los jóvenes sí tenemos memoria, los jóvenes tenemos memoria, bueno, como yo, que ya somos mayores de 30 años de repente, ¿no? Pero los nuevos jóvenes también se informan, también conocen los casos y se dan cuenta, ¿no? Que este indulto además no ha sido solamente el perdón, sino también dejar en la impunidad muchos crímenes que aún no han ni siquiera iniciado investigación, como en el caso de Pativilca o en el caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces hay que dejarlo eso súper en claro, que no es como él dice, no es odio, sino en verdad es un amor al Perú, porque no queremos un Perú con impunidad y con injusticia. No puede haber reconciliación con impunidad. Eso de querer plantear la reconciliación solo porque él sacó a Fujimori y él con Fujimori nos van a decir a nosotros cómo tiene que ser el país. Michelle, cuéntenos un poquito, porque está preguntando mucho la gente en las redes, ¿dónde es la concentración? ¿A dónde tienen que ir? Porque es distinta a la que han habido antes, que era directo en la Plaza San Martín. Puntos a dónde puede ir la gente. Yo voy a ir acá, yo voy a ir acá. Bueno, la concentración es en el Campo de Marte a las 5 de la tarde y esto va a terminar en Plaza 2 de Mayo. Igual va a pasar por Abancay, va a pasar por Paseo Colón, por Grao, Colonial, si tengo bien el dato, pero igual vamos a estar pasando esto, retransmitiendo esto en vivo desde el Noa Keiko, y creo que una de las cosas que sí hacemos varios colectivos es transmitir en vivo e ir diciendo dónde estamos en cada momento, ¿no? Entonces igual pueden seguir nuestras redes. Claro, empieza en Campo de Marte, vamos hacia Plaza Bolognesi, cruzamos el Parque de la Exposición por la Avenida Grau, doblamos en Avenida Bancay y después seguimos, pasamos Plaza San Martín y llegamos hasta la Plaza 2 de Mayo. Por Nicolás de Piérola hasta llegar a la Plaza 2 de Mayo, donde digamos es el cierre del... Así es. ¿no? Así es. Esa es la... Ya, y entonces, pero la concentración principal va a ser... van a partir del Campo de Marte. Pero va a haber otras preconcentraciones, digamos, en otras zonas, porque quienes viven más hacia Miraflores, digamos, que viven hacia San Miguel, hacia el otro, van a reunirse en algún lugar o de frente que vayan al Campo de Marte. Por lo que tengo conocimiento, sí van a haber algunas otras preconcentraciones, una de ellas incluso es en el Parque Kennedy, ¿no? Desde cultura y desde zonas también, y además en lo previo también van a haber piquetes informativos, ¿no? Y estamos convocando también desde la Asamblea General de Trabajadores del Arte a sumarse, ¿no? Con sus diferentes propuestas de danza, de teatro, performáticas, ¿no? Ciudadanas, a que podamos
de alguna manera convocar a la ciudadanía, ¿no? A ser partícipe de esta lucha y poderlos llamar, ¿no? A la unión. Y no solamente esto queda en la marcha, ¿no? Sino también post-marcha, porque vamos a seguir luchando, ¿no? Por que caiga el indulto y porque también hay un cambio real en el sistema. Sí, pues, bueno, lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero yo quiero agradecer muchísimo. No sé si Liz quiere decir algo antes de... Sí, si me dieras unos segundos. Claro sí. Hablando también de los casos que han quedado impunes por el tema de la gracia presidencial, el caso de las esterilizaciones forzadas ha quedado en la impunidad. Hoy día a las 10 de la mañana vamos a tener una conferencia en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para poder tocar este caso, para poder llevarlo a la CIT, ¿no? Igual que el tema de los familiares de la Cantuta y Barrios Altos. Hoy día a las 10 de la mañana. Qué fundamental también, digamos, lo que pueda pasar en el ámbito internacional. Hay el 2 de febrero una audiencia en la Corte Interamericana y yo no tengo la menor duda que lo que va a pasar es que le van a pedir al Estado peruano que revierte el indulto, y ahí va a abrirse una confrontación. Ya pusieron a Cayetana Arjovín ahí para que dé la cara frente a la defensa del indulto, pero creo que no va a ser suficiente. Michelle, algo que tengas que decir finalmente porque tengo que terminar. Sí, yo quisiera llamar la atención simplemente de que es importante que el Estado peruano y este gobierno reconozca y, digamos, acepte que la movilización es un derecho de los ciudadanos y que no debería bajo ningún concepto ejercerse represión como se ha venido ejerciendo en las otras movilizaciones, además de una forma gratuita con marchantes y personas que estábamos marchando pacíficamente. Entonces creo que hay que tener ojo también con eso. Ojalá que el hoy ministro del Interior, que en sus años previos repartía calendario de Keiko Fujimori, y entienda de que estamos en un nuevo contexto. Muchísimas gracias a las dos, felicitaciones de verdad por el trabajo, y este siempre va a ser un espacio, por supuesto, para seguir con esto, porque no hay que parar. Lo que peor puede suceder es que dejemos que esto pase, y eso es lo que hay que evitar. Seguimos luchando. Seguimos. El próximo jueves conmigo hasta mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Gracias. RBC